Esto antes molaba, con Guille Glez. Me acabo de dar cuenta que he puesto en la pauta esto antes no pasaba porque ayer hizo una broma Cerqueira con hacer una sección nueva que ahora no me acuerdo exactamente de qué fue y dijo, se podía llamar esto antes no pasaba. No sé, no tiene nada que ver con ese nombre. No, Dijo, nunca supe cómo se escribe. Eso. O sea, con lo de los pingüinos de Madagascar. Es que no lo escucho. Y Perry y Perry el ornitorrinco. Lo digo bien. La de Perry es graciosa. Yo creo que la gente se debería quedar con eso. Ahora me acabo de acordar que era una sección de memes, ¿no? Que dijiste claro, que hiciéramos nunca supe cómo se escribe y la de Perry me hizo más gracia todavía que la de los pingüinos. Sí, que no vamos a volver a repetir. Por cierto, no nos han dicho nada respecto a eso y eso que sonaron 2 minutos antes de la porque la tiró así en medio de la jauría con la música. Yo no la escuché bien. Guille, hoy cambia un poco la temática de la sección. Sí, a ver, bueno, no cambia mucho. Exacto. Al fin y al cabo, lo que cambia es... O sea, os voy a dar a elegir, porque a mí me dijo Marcos, oye, tienes que hablar de mundiales. Entonces, claro, hay muchas historias en los mundiales, entonces he acotado, ¿vale? Y os voy a dar a elegir 2 temáticas, que cada temática tiene 5 historias. Vale. Me gusta mucho esto. Podríamos hacerlo, la dinámica en general, la que te sobre para la siguiente con otra, ¿eh? Claro, yo modo competición, ¿eh? Claro, o sea, esto puede ser luego un reto. Me gusta esto. Entonces os voy a dar a elegir entre 2 temáticas, ¿vale? Hay que elegir bien. Historias locas del Mundial de 1930. Vale. Wow. O historias locas de la selección española en los mundiales. Hostia. Ostras, yo ¿votamos? Votad. A mí aquí me interesa mucho la opinión de Tony. Suele... No, hombre, creo que la de todos. Solo aquí. A mí me ha llamado más la... mucho peso su opinión. Demasiado. A mí me ha llamado más la atención la del Mundial del 30. Yo estoy con él, Sí. Yo estoy con él. Venga, va. 30. Me gusta. Esto Bien. me gusta. Esa sonrisa de pillo, ¿eh? Porque no tenía la de España, ¿no? Es broma. Me la jugué a una, ¿eh? Bueno. Salió esto en el examen, ¿eh? Voy a empezar flojito, ¿vale? 1930, Mundial en Uruguay. Vale. Solamente participan 4 países europeos, ¿vale? Participan Francia, Bélgica, Yugoslavia y Rumanía, ¿vale? Una de estas selecciones, alguien, y me tenéis que decir qué tipo de persona, es decir, cargo, Vale. hace la convocatoria de la selección de Rumanía. ¿Vale? 15 futbolistas van y no... Pues ya sabéis, yo creo que se entiende que no es el seleccionador el que hace la convocatoria. Vale. Un utillero. Es que dudo que hubiera utilleros, tío. Un cargo político o algo de eso. ¿Vale? O sea, el presidente, sí... Un cargo político. Yo iba por ahí. El canciller o de... un líder político también tiraría. ¿Vale? ¿Líder político, Marcos? Me apetece que sea algo más raro, tío, pero... El panadero, ¿no? Algo así. Claro. No, pero creo que va a ir por ahí. Tiene que ser, ¿no? Algún cargo político del Yo lo primero país. que había pensado era alguien de otra selección, tipo alguien de Yugoslavia. Hubiera molado. Sí, oye, tío, no sé. Oye, ayúdame. Claro, soy muy inseguro. No, tiene que ser. O sea, es mucho más sencillo. Evidentemente es un cargo político más o menos. El rey Carol II de Rumanía fue el auténtico artífice de la participación de su país, llegando a seleccionar personalmente a los jugadores y negociando con las empresas para que no fueran despedidos. Porque por aquel entonces, evidentemente, no existía... Bueno, sí que existía el profesionalismo, pero algunos de ellos tenían otras dedicaciones. En este caso, muchos de ellos trabajaban en fábricas inglesas y como su primo, el primo del rey Carol, era concretamente el rey Jorge V, pues le pidió a estas empresas que por favor estos jugadores de Rumanía pudieran ir al Mundial sin que tuvieran ninguna penalización económica en sus empresas. Muy bien. Sí, señor. Sí, señor. Aprovechando que esto pasa en la vida real, aprovechando que tienes un primo bien colocado. Claro, eso es. Y el seleccionador, ni voz ni voto. Y así nació el pluriempleo. No, Claro. Pero entrenador había, claro. Claro, el tema es que el rey quería ir... Claro, esto fue un barco que cruzó el Atlántico, que tardó no sé cuántos días. Ah, claro, eso en Uruguay. Claro, fue en Uruguay y el rey quería ir en el barco. Pero no podía ser porque 2 días antes fue coronado. Entonces, para que veáis un poco la historia así random, pero esta es la más flojita, ¿eh? Luego vienen más... Solo podían moverse así, ¿no? O sea, claro. solo podían hombre, ir en barco. Sí, claro. Sí. El pájaro aún no se había inventado. El pájaro De hierro. De hierro. Pájaro de hierro. Vamos a otra. Estados Unidos participó en el Mundial. En el primer Mundial jugó Estados Unidos, ¿sí? ¿vale? Hostia, esto yo no lo sabía.
El estadounidense Bert Pettenaut tiene un hito histórico en la historia de los mundiales en un partido frente a Paraguay. ¿Qué hizo? Hecho histórico, ¿eh? Es mucho más sencillo, pero lo que luego le pasó es muy heavy. A ver, ¿puedes repetir? El estadounidense Bert Pettenaut hizo historia frente a Paraguay al hacer algo, porque al fin y al cabo es el primer mundial, es lógico que hagas Claro, es algo. verdad, eso estaba pensando. Entonces hizo algo, pero luego le pasó una cosa que ahora os cuento. Vale, y no Hizo algo. será de meter el primer gol. Sacarse la camiseta. Claro. Bueno, lo del gol no va mal, ¿Ah, no? pero no es concretamente el gol. No fue la primera jornada del mundial. En propia, ¿eh? O O sea, la que metió un celebración. golazo de alguna manera que no se había metido antes. La primera Metió- celebración. Es el jugador que marcó el primer hat-trick. Ah. Wow. Epa. Pero ¿qué pasa? Que este récord no se lo dieron hasta 2006. Ostras. 76 Ya, no- años después. Iba Claro. a decir, tuvo que esperar mucho, pero No ya, lo vio. ya nos daría. No claro. lo vio venir. No lo vio. O sea, Le ¿cuál digo, era no la vio duda? venir sobre todo, exacto. ¿Cuál No era creo la que lo duda? viera. 76 años después, porque por aquel entonces había dudas con su segundo gol, no lo habían acreditado bien y no le habían marcado, o sea, no le habían puesto que había marcado 3 goles. Entonces tuvieron que recurrir a crónicas de por aquel entonces para darle este galardón, y en 2006 la FIFA validó oficialmente la hazaña de Pettenaut, confirmándole como el autor de los 3 tantos de aquel encuentro. Y os quejáis de lo que tarda el VAR ahora. Me lo ¿sabes? imagino. ¿sabes? La importancia del árbitro en ese momento. Me lo imagino desde el 1930 hasta 2006, la gente metiendo hat-tricks diciendo, a este le han dado la pelota, a este otro también le ha dado la pelota. ¿Y mi pelota? Está en un museo ahora. Seguimos con Estados Unidos. pelota. Estados Unidos da mucho juego últimamente. El no. Es verdad que da juego, sí. Están un poco... Estados Unidos está juguetón. Sí, Sí, está sí, juguetón, sí. está juguetón. Pues en 1930 siguieron demostrando que evidentemente son juguetones. En una semifinal que jugaron contra Argentina, o sea, Estados Unidos ha jugado a semifinales, ¿vale? Este es el nivel. Quedaron 6-1, pero el partido fue brutal, pasó de todo. Se pegaron, mucha polémica y demás, pero un jugador estadounidense acabó inconsciente. ¿Cómo quedó inconsciente? ¿Cómo diríais que puede acabar inconsciente? En una celebración. No lo vais a adivinar, ¿eh? O sea, No, ¿eh? A que ver, se a os ver. ocurra la cosa más loca. Yo creo que salta un espectador a celebrar y se pegan un cabezazo. ¿Vale? Claro, tiene que ver a... No fue él solo. ¿Es en el marco de una pelea? No fue él solo. No fue Él solo, no buscaba estar inconsciente, Claro, es verdad evidentemente. que No, claro. le No, apetecía pero ese o sea, mismo. influyen más personas. Claro, Tiene influye que una ver. persona. Vale. El portero, no, porque tiene que ser algo loco. Tiene que ser algo loco. Es loco, ¿eh? Bueno, me Eh, parece loco, no sé. El árbitro, No. no es el árbitro. Buah. El Os doy una seleccionado. pista. Un familiar suyo desde la grada. Bueno, digo, ¿Tiene que ver algo Una con- pedrada que le cayó algo de que la haya grada, ingerido? ¿cómo? ¿Algo que haya ingerido? Ojo, no va mal. Tiene relación con el fisioterapeuta. O masajista por aquel entonces, porque evidentemente era Vale, o 1930. sea, colocón de alguna pomada. ¡Ojo! Rollo, ¡Ojo! le estaban poniendo una pomada, huele de más, Ese reflex, ¿eh? Oh. se ojo. marea con el reflex y tumba. O sea, no vas nada mal, ¿eh? A ver. Mira, quedó inconsciente tras derramarse una botella de cloroformo que su propio fisioterapeuta Cloroformo dejó tenía- caer, Tenía el fisio, ¿eh? dejó caer mientras intentaba atenderlo. O sea, Con es decir, cloroformo. Se le cayó todo el cloroformo encima y claro. adiós. Y adiós. Claro, ¿Pero qué porque cojones entiendo que a hacía lo con el mejor cloroformo si tenían el fisio? en ese momento tenían que hacer algo grave, Los pues, Claro, es que ahí iban- a dormirlo en el momento y Ahí tenían te un vuelve a par colocar de el hombro. Y ahí te tendrían cosemos un un par de poquito, cosas solo en el Sí, botiquín. hombre, claro. claro. Cloroformo y Cloroformo cloroformo plus. y agua. No, cloroformo y whisky. Cloroformo y Te trombocit. equivocas en una y la lías, ¿eh? Pero ¿y al fisio no le pasó nada? Solo al jugador. No, aquí el fisioterapeuta No debe da ser que igual, nos ¿eh? importaba poco. Y Y ahí- ahí se iba con la mascarilla. ¿Hay ya. información de cuánto tiempo estuvo cao? No, pero No, vamos, no. que yo imagino que fue Sería heavy, un rato. ¿no? ¿Volvió a jugar, se sabe, no? Creo que no volvió a jugar, por lo que he leído. Palmaron 6-1, ¿no? Perdieron. Sí. Perdieron 6-1. No está Sí, y un jugador también. Venga, al siguiente. A la lona. Esta yo, o sea, a lo mejor si habéis leído historias locas de los mundiales os puede llegar a sonar, pero a mí me parece increíble, ¿vale? Héctor Castro es el jugador que marcó el primer gol en la historia de Uruguay en un mundial en 1930. ¿Vale? Fue contra Perú.
Además también marcó en la final contra Argentina, que luego, pues recordemos, Uruguay gana ese primer mundial. Tiene la medalla la tiene Nahuel en casa. Nahuel Miranda. Bueno, es que ahora Nahuel Miranda está contestando. Sí, increíble. ¿Qué peculiaridad tenía este jugador? Bueno, peculiaridad, no quiero decir peculiaridad. ¿Pero física dices? Sí, tiene pinta, ¿no? Sí. Héctor Castro. Está teniendo cuidado. De los Castro. Peculiaridad, ¿eh? A lo mejor es un tercer pezón, algo así, ¿eh? No creo yo Es que igual es eso. Es que lo del pezón... Esto lo hemos hablado alguna vez aquí. Tira yo mucho, creo. tira Sí, mucho, sí. tira mucho, sí. Especialmente bajito. Tenía una pierna más larga que la otra. Mucho más larga que la otra. Bueno, que mucho más larga igual Te va a canta, sorprender, pero no estás nada mal encaminado, tío. ¿no? ¿Cómo? Tenía... No, vale. A ver, no. Tiene 3 piernas. El gesto del 3. Hostia. Le Un pie llamaban más grande que otro. le llamaban el divino y su particularidad. El divino cojo. Era cojo. No era cojo. Divino... ¿cómo se dice cuando...? No era cojo, era manco. Claro, era eso lo que Era quería manco. decir. ¿Era manco? El divino manco. Toma. No me digas. Era manco, a los 13 años perdió el antebrazo derecho con una sierra eléctrica Madre mía. Wow. y se decía que, bueno, es que ves las imágenes y evidentemente pues Ah. tenía un muñón evidentemente y pegaba con el muñón en los corners, era muy conocido por pegar con el muñón en los corners porque era más fuerte. Entonces, Era como pues, tener un bolo. Claro, en el- claro. Ahora que pienso, no he visto a ningún jugador manco. Ya. No, me suena vale, pero, ninguno, a mí no. pero yo creo que es, o sea, yo creo que te limita bastante en el fútbol de élite ahora mismo, ¿eh? Hoy, Pero que- no a se nivel de da- coordinación, una mano total. no hace. hoy en día se procura más el tener 2 brazos. Sí. Quiero decir, antes igual iban más a lo loco. que faltaba, que faltaba, no, o sea, no, ¿Qué he dicho? Mejor que no se escuche. mejor que no se escuche. Esto, como dice Cerque, en una vuelta a escuchar, Sí, adivinas cosas que se han dicho. Para que... eso está el podcast, Sí, ¿eh? sí, el fútbol en efectivamente, Radio Marca. correcto. Venga, ya vamos a acabar con la última y está relacionada con la final. En la final del Mundial de Uruguay, que jugaron Uruguay y Argentina, hubo una disputa antes de que comenzase el partido. ¿De qué creéis que fue esa disputa? Para ver quién llevaba la primera equipación. Sí. No vais Aunque mal encaminados. Es buena esta, ¿eh? No vais mal encaminados, pero no es relacionada con la equipación. El campo donde jugar. Tampoco. El balón, Correcto. a ver quién elegía la pelota. Cada uno tenía su tipo de balón. Argentina tenía el tiento, que era más pequeño y ligero, que fue la elección de Argentina, y Uruguay tenía el modelo T, que era más grande y pesado. Entonces, una parte la jugaron con un balón y otra parte la jugaron Ostras. con el otro. O sea, y primero el más ligerito y luego Claro, el pesado. Con Qué el más, locura esto, ¿eh? con el más Ostras, ligero iba ganando en el primer tiempo 1-2 Argentina, y en la segunda parte Uruguay ganó 4-2 marcando 3 goles con su balón. Con su pelota. O sea, ganó cada equipo con su pelota. Eso es. Esto es muy fuerte. Pero es tremenda, trampa como que el tuyo sea el último, ¿no? Es como... Bueno, a lo mejor se hizo Bueno, Una claro, igual beneficio, había ¿no? disputa por eso Se también. hizo elección Sí, de quién, sí. con qué mitad se jugaba cada uno, y bueno, primero fue Argentina y después Uruguay. Entonces, claro, esto benefició Hostia, qué mucho guapo más a esto. Uruguay en la segunda parte. Igual beneficia más al toque, a cómo tocas la pelota, Bueno, al ser más... estarían Hombre, yo creo que, acostumbrados, claro, yo sí, creo- hay mucha yo creo diferencia que de balón. ahí, yo creo que ahí debería haber una diferencia bastante considerable. O están más fuertes los uruguayos del 30. Bueno, pero ya, O- ya jugar habitualmente con un balón más pesado, pues quizás tengas más facilidad en este caso para dominar. La verdad que es Entiendo que al algo final del muy partido, curioso, ¿eh? entiendo Sí. que al final del partido, cuando estás más cansado, entrenar con un balón más pesado También, igual te por ejemplo, beneficia. Claro, también. total. También es verdad que La tal y como costumbre. estaban los campos ahí. Bueno, sí, es que el bueno, balón incluso era- a lo mejor cogía más importancia, fíjate. Sí, puede ser, puede ser. Fíjate. Sí, Hostia, sí. qué curiosidad, macho. Es Esto buenísimo. esto Esto me me ha ha dejado gustado, flipando, ¿eh? Sí, sí, o sea, esto es algo histórico, evidentemente, porque estamos acostumbrados a que siempre haya un balón reglamentario, pero no, por aquel entonces cada uno llevaba su balón y jugaban con ese. Sí, señor, sí, señor. Hostia, Nos fliparía tener esos balones aquí y tocarlos, a ver cómo... Hay uno ahí Sí, fuera. ¿Cómo era? toques. Es verdad, hay un balón, Hay pero una no sabemos de réplica. qué No, pero año, los no sabemos de distintos, qué digo, año. los distintos, a ver qué diferencia... Ah, bueno, había. claro, que sería habría buenísimo. que Sería buscar, sí, sí. Guille, complicado. macho, no dejas de sorprenderme. ¿Eh? De verdad que esta sección me gusta mucho porque la verdad que, como habrás adivinado en el Maula Palabra, soy lamentable. Por lo tanto, el conocimiento me viene bien. Gracias, Guille. Un abrazo. A vosotros. Muchas gracias. Venga, vamos con la 11, Publi, y enseguida más protagonistas.